lo que ustedes vean, integren en su vida lo que usted va a hacer. Cuando yo le pregunte para qué utiliza la ventilación mecánica, no es para salvar vidas. Yo puedo matar a un paciente con ventilación mecánica, ese no es el objetivo. El objetivo es que lo que usted ya haya aprendido de definiciones, usted trate de traerlo a qué haría usted como profesional de terapia respiratoria. Si yo te digo, ¿cómo actúas tú en un shock? Uno actúa de muchas formas, desde el diagnóstico, ¿cierto?, hasta el manejo del paciente, hasta el soporte, hasta que el paciente pueda resolver esa patología que le llevó a ese tipo de shock, ¿cierto? Pero ¿qué ven? Que ustedes dejan acá la definición por la clase y no vuelven a les preguntan y aparte no están leyendo. Entonces, esta es la vida real que ustedes se van a enfrentar a pacientes y sería muy triste que ustedes, que son muy juiciosos, porque yo considero que es un grupo muy juicioso, ¿cierto?, cuando realmente le pregunte a uno, no puedan integrar lo que están viendo en prácticas, en sus asignaturas teóricas, en sus asignaturas prácticas. Entonces la invitación es que no hagan lo que están haciendo, porque una nota no los define. Ustedes pueden tener 5 en su, no sé, en su recorrido académico, pero si uno les pregunta y no son capaces de integrar, pues así mismo nos va a ir. Porque ustedes después cuando estén con el paciente ya no va a estar la nota, va a estar ese el paciente y usted, y ahí va a estar su ética profesional. Entonces chicos, mi mensaje es a estudiar, pero a estudiar de verdad. Si usted no entiende algo, siempre les hemos dicho, nos pueden preguntar, ¿cierto? Entre ustedes mismos pueden estudiar, o para eso yo siempre digo, me pueden preguntar por correo o pueden ir a la oficina si yo estoy. Entonces, ojo con eso. Entonces vamos a ver hoy las otras modalidades ventilatorias. Entonces recuerden, ¿cómo vamos a entrar a las modalidades ventilatorias? En este ventilador, aquí en modo, vamos a encontrar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la primera parte me dice que son todas esas modalidades, 1, 2, 3, 4, son controladas por volumen. Bueno, vamos a abrir cada una para mirar qué diferencias hay. Luego están las modalidades por presión, que es bifásico, o sea que te van a dar, puede ser en este caso una presión alta y una presión baja para ciertas modalidades ventilatorias, no para todos, pero eso ya les especifico. La siguiente es la ventilación inteligente, que como yo les explicaba, es una modalidad, nuevo modo ventilatorio que trae, pero este tipo de ventilador que es de quinta generación. No, esa modalidad no la van a encontrar en otro ventilador que es el Hamilton, porque es como tecnología de la marca, ¿sí? Entonces les explico no porque haga promoción, sino porque es la tecnología. Usted, si no tiene Hamilton, no va a tener ASB. Puede que tenga un modo similar, pero no va a ser el mismo. Bueno, y la siguiente va a ser la no invasiva, que es también la que vamos a ver hoy, teórico-práctico. Entonces vamos a entrar a la primera. Entonces vamos a mirar qué tiene. Entonces, la modalidad, voy a confirmarlo un momentico para que no se me pierdan los controles. Cuando yo entro a este modo, que es el APBCMB, en esta modalidad ventilatoria, en este ventilador, significa asistido controlado por volumen. ¿Listo? Recuerden que nosotros, ¿qué más programamos en asistido controlado por volumen, Natalia? ¿Recuerden? ¿Qué programamos? ¿Qué programamos? ¿Señora? No, si no están leyendo las clases y no perdemos el tiempo. Volumetría, frecuencia respiratoria. ¿Qué vamos a programar? Volumetría, frecuencia respiratoria, PIB, FiO2, sensibilidad y alarma. Recuerden que si yo tengo una modalidad por volumen, ¿qué voy a programar yo? El volumen. Si es por presión, yo programo presión. ¿Qué es lo que yo voy a monitorizar en esta por volumen? La presión, porque yo estoy diciéndole haga 500 o haga 600 o haga 100 o haga 200, lo que yo le coloco. ¿De qué depende por allá la hora que yo le programo el volumen a mi paciente? ¿Cuál es la variable que yo tengo que estar más pendiente para programar eso a mi paciente? ¿Cuál es la variable que yo nunca puedo olvidar para ventilar al paciente? La altura. La altura, pero entonces, ¿para qué? ¿La altura para qué la saca? O sea, sí es importante la altura, pero yo con la altura que la voy a sacar. El peso ideal. El peso ideal. Recuerda que yo saco la talla, que está bien, o sea, sacar la talla, pero ¿cuál es la finalidad? El peso ideal. Recuerden que sobre el peso ideal es que yo voy a evitar que haga lesiones asociadas a la ventilación mecánica y que yo tenga un objetivo con él, ¿cierto? O sea, un objetivo de decir, voy a ventilarlo por esto, por esto o por esto. ¿Cómo? Recuerden que todo eso, ¿para qué me sirve? Para programar un volumen ideal, ¿cierto? Que como yo les decía, puede ser, usted puede encontrar diferentes estrategias para ventilar. Ahí donde nos dicen, vamos a ventilarlo a bajo peso, que sería de 4 cc por kilogramo peso hasta 6 cc por kilogramo peso. Hay otro rango, esto sería cuando estamos haciendo protección pulmonar, y hay una estrategia que se llama Baby Loop. Baby Loop es como un bebé, ¿cierto? Pero eso también se aplica en adultos, ¿para qué?
cuando el paciente hace patologías tipo restrictivas, neumonías y sobre todo SDRA. Entonces uno puede colocar en volúmenes más bajitos. Más o menos en qué rango tenemos a todos los pacientes que tienen otras patologías, entonces de 6 a 8 cc por unidad. Digamos que es como el rango de valor de referencia. Por eso les digo, este rango se puede llegar a utilizar, pero es en pacientes que tienen sobre todo patología tipo restrictivo. ¿Sí? Restrictivo, tipo SDRA. ¿Y el SDRA por qué puede dar? Por muchas causas. Puede ser un SDRA neurogénico, puede ser un SDRA secundario a una infección, puede ser un SDRA porque por politrauma, sí, o sea, por muchas causas, pero terminan en síndrome de distrés respiratorio del adulto. Las investigaciones que nos han dicho, no lo ventilen a más de 8. ¿Por qué? Porque es peligroso. Porque los pacientes pueden sufrir politraumas, pueden generar lesiones asociadas a esa ventilación mecánica. Entonces, acordándonos de ese tema, sobre eso es que colocamos el volumen diario. ¿La frecuencia respiratoria de qué depende? De la patología del paciente. De la patología de la edad del paciente, ¿cierto? Yo puedo tener un niño y le puedo colocar 30 porque es lo normal para él. Acá estamos hablando de adultos. En un adulto, ¿de qué depende? Pues de la patología de base y más o menos de los valores de referencia de la edad del paciente. ¿Listo? Para colocar. ¿De qué depende la FIO2? Juan José, ¿de qué depende la FIO2 del paciente? De la saturación. Entonces, de los índices de oxigenación. ¿Listo? Entonces, no solamente vamos a hablar de saturación, aunque obviamente es un índice de oxigenación, sino el conjunto de índices de oxigenación. ¿Cuáles van a ser? Oximetría, que me daría la saturación parcial, y los gases, donde yo puedo encontrar, ¿qué puedo encontrar de oxigenación en los gases? ¿Qué parámetros de oxigenación encuentro en los gases? ¿Qué parámetros? ¿Sí? Que usted diga, voy a mirar los gases porque lo voy a poner ácidos, pero así voy a ver eso. ¿Qué ves en los gases? La presión arterial. La presión arterial y oxígeno. ¿Listo? ¿Qué otro parámetro de los gases? No, porque el CO2 ¿de qué habla más? ¿Habla de oxigenación o habla de qué? Ventilación. De ventilación. Sí, no quiere decir que uno no lo vea, pero si estamos hablando de oxigenación, uno se va más con, obviamente, PA2, que ya lo dijeron. ¿Y qué otro parámetro? La saturación arterial de oxígeno. ¿Y qué otro parámetro? En gases. El índice de Q. Entonces, generalmente, si ustedes se dan cuenta, la saturación, o sea, para programar la PO2 y la PI, ¿de qué va a depender? De los índices de oxigenación. No lo vayan a copiar así porque ese IO es un índice de oxigenación, sobre todo para pediatría, pero en general, de gases, ¿sí me entienden? Entonces, ¿de qué vamos a mirar? De la oxigenación no invasiva y la oxigenación invasiva. ¿Listo? Entonces, por acá recuérdame cuáles son los parámetros de estos que yo modifico para oxigenación y que modifico para ventilación. Pues la oxigenación. De esto, mira, ahí lo tiene. ¿Qué programa? ¿Puede pararse? ¿Qué de acá voy a mirar? O sea, ¿qué de acá voy a cambiar para oxigenación? Recuerden que entre más uno haga el repaso, pues le va a quedar más fácil entender. De ahí, ¿tú qué parámetro cambiarías para oxigenación? La saturación. ¿Y cómo la cambias? Si hay no hay saturación. La FIO2. No se confundan. Miren el ventilador, o sea, no se inventen cosas. Ahí está el ventilador, está la respuesta. FIO2. La FIO2. Siente el agua. Sí, claro. Miren, una cosa importante en ventilación mecánica es no les dé miedo revisar el ventilador, no les dé miedo, sí, no les dé miedo tocar el ventilador. Recuerden que ustedes son los que programan estos parámetros. ¿Quién los va a programar? Ustedes, ¿cierto? ¿De qué depende que lo programen? De la patología, de la edad, del sexo del paciente, de las comorbilidades. ¿Quién lo programa? Todos ustedes, totalmente. Recuerden que esta es una modalidad de asistencia controlada por volumen. Si yo veo que mi paciente tiene una PAFI de 98, ¿sí? Muy mal, y lo intubo, y el paciente vuelve, le toma un gases y 70 de PAFI, o sea, mal. ¿Qué parámetros yo le voy a modificar? Por acá, por allá, Sandra. ¿Qué parámetros le voy a modificar? Paciente mal, digamos que una neumonía severa, hizo un SDRA, y lo intubaron y lo conectaron a ventilación y vuelven y le toman otros gases, y la PAFI sale en 75. ¿Qué parámetros yo le modificaría si lo tengo en asistido controlado? Sabiendo que hay una alteración de la oxigenación. ¿Qué parámetros le modifico? ¿Y qué otro?
¿Y para qué se la digamos, se la cambias o se la modificas? ¿Cuál es la finalidad de yo modificar relación I? ¿Qué pasa si yo la modifico? ¿Y cuál es la modificación? Digamos que acá la tienen programada en 1.4. Digamos que así lo habían colocado. ¿Sí? Digamos que esa era la programación. Tú me dices que vas a modificar la PIB. La PIB está en 5. ¿En cuánto la quieres dejar? 6. No, yo le voy a hacer caso a Sara. ¿Y cómo vas a modificar la relación? ¿Para qué la vas a modificar? Está en 1.4. ¿Cómo la modificarías? Ahora que la modificas a 1.2, ¿cuál es el objetivo de tener 1.4 y pasar a 1.2? O sea, piensen en qué es lo que les pedí que modificáramos oxigenación, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo que modifiquemos PIB para oxigenación? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo o no que modifiquemos PIB para oxigenación? ¿PIB? Sí. Entonces, tenemos una PAPI, un índice de Kirby de 75, ¿cierto? O sea que, ¿qué tipo de función pulmonar es? Si tengo una PAPI de 75, severo. Entonces yo ya sé que estoy con un trastorno severo de la oxigenación. Tiene un antecedente importante que es el SRA. ¿Tú estás de acuerdo que modifiquemos la relación IE? ¿Por qué no? Entonces, hay parámetros que de pronto me van a ayudar más a modificar la oxigenación. Cuando yo tengo un paciente con trastorno de la oxigenación, yo lo primero que pienso en estos parámetros sería en PIB y FIO2. La relación uno la modifica. No crean que de pronto más adelante estrategias ventilatorias una la puede modificar, pero en ciertas modalidades ventilatorias. En esta no me va a servir para oxigenación, en esta no. Si fuera de ventilación, Luisa, según esto, ¿qué parámetros tú modificarías si el paciente tiene alteraciones de la ventilación? ¿La frecuencia respiratoria? ¿Qué otros? ¿O solamente ese? El volumen. El volumen de entidad. ¿De acuerdo o en desacuerdo? ¿Algo le modificarías adicional? Esos dos. ¿Esos dos? Esos dos. Bueno, la relación dijiste que no. Pero para oxigenación. Pero. Ahorita estamos en ventilación. ¿En ventilación la modificarías o no? Por eso les digo, uno tiene que pensar es qué trastorno tiene el paciente para saber qué le quiero modificar, ¿listo? O sea, eso por eso depende del paciente. Todo no es igual, o sea, yo puedo tener un paciente, ella con SRA y ella con SRA, y el comportamiento es súper diferente, entonces me toca tratarlas diferente. Puede ser por la edad, porque ya tengo una comorbilidad, ya no tenga comorbilidades, ella se me complicó más, ella va mejor, ¿sí? Entonces uno no puede tratar a los pacientes igual. Entonces, estamos de acuerdo que para ventilación, volumen, o sea, todo lo que tenga que ver con ventilación, va a ser con volumen, ¿cierto? Con frecuencia. La relación IE se podría llegar a modificar, pero en casos específicos. Entonces, generalmente uno va a manejar un ciclo respiratorio que debe ir de la mano con la frecuencia que yo programo. ¿Listo? Si yo tengo frecuencias muy elevadas, no hay alargue en las relaciones, porque van a ser asincronías paciente-ventilar. ¿Listo? Igual, generalmente uno modifica esa en procesos de ventilación, pero sobre todo en pacientes obstructivos. ¿Listo? Para alargar la fase exhalatoria. Recuerden que esos pacientes obstructivos tienen una dificultad para exhalar el aire, ¿cierto? Para el vaciamiento alveolar. Entonces, ¿usted qué permite? No le deje tampoco frecuencias tan altas. Permítale exhalar. Entonces, usted le deja, por ejemplo, una relación 1.3 o 1.4 que va con constantes de tiempo, que yo también les tenía una tareita la vez pasada de que era una constante de tiempo. ¿Quién la hizo? Nadie, ¿cierto? Esas dos tareitas vuelven a quedar para entre 8 días. Y si ustedes no las hacen, vamos a hacer un quiz entonces de todo, para que ustedes juicieros van a estudiar. ¿Sí? Toca así porque cuando ustedes no quieren estudiar. Entonces, esa relación y en un paciente obstructivo, ¿qué me permite cuando yo le digo, venga, haga más exhalación, que él haga? ¿Cierto? Haga un vaciamiento alveolar más largo. El problema de un paciente obstructivo, ¿qué es eso? Que hace y hay un atrapamiento de aire. Y desde ahí, entonces va quedando más aire. Entonces, si usted lo pone a respirar muy rápido, que es lo que a veces, cuando ustedes vean pacientes obstructivos, ustedes se han dado cuenta que el CO2 de ellos es muy elevado. Entonces, la gente piensa en el común que uno debe eliminar ese CO2. No, usted debe disminuir el trabajo respiratorio. Si usted deja que el paciente exhale, o sea que ese punto de presiones iguales que hace que mi diaria se cierre precozmente,
se corra y deja que el paciente exhale, el paciente de por sí va a empezar a eliminar un poco más de CO2. Pero ese no es mi objetivo. La eliminación del CO2 no es un objetivo del obstructivo, es mejorar el trabajo respiratorio. ¿Cuál sí sería un objetivo de mi paciente obstructivo? Mejorar el pH, más no el CO2. Si usted mejora el pH, pues secundariamente va a mejorar el CO2. Hasta aquí vamos entendiendo un poco de cómo se maneja la ventilación mecánica. Listo. Entonces, el modo asistido controlado, ¿qué otra cosa tiene de pronto acá en el ventilador? Simplemente una rampa, pero eso pues digamos para este modo no es importante. Vamos a abrir el otro modalidad ventilatoria que se llama APB-SIMB. ¿Qué significa eso? Asistido controlado, pero digamos, ¿se acuerdan que vimos SIMB por volumen? Este es el SIMB por volumen, perdón. ¿Qué tiene de diferente al anterior? ¿Qué tiene de diferente al anterior? Al asistido controlado por volumen que acabamos de ver. La presión soporte. Presión soporte. ¿Cuál otra diferencia tiene? Pueden levantarse y mirar, pero si no, no alcanzan a ver cuál es la diferencia. Cambia la de por tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio. Entonces, miren una diferencia. ¿Tiene volumen tirar? Sí. ¿Cómo lo vamos a programar? Dependiendo de la patología, ¿cierto? Recuerden que el SIMB es una modalidad que también permite que uno empiece a hacer descontinuación de la ventilación mecánica. Por eso, él adicionalmente tiene presión soporte. ¿Listo? ¿Tiene volumen tirar? Sí. Usted va a decir, bueno, Juan José es un paciente de 22 años, entonces se ingresó por, no sé, un trauma craneoencefálico, ya está mejor y está en proceso de descontinuación. Si yo lo tengo en asistido controlado, desde ahí no puedo hacer la descontinuación. Recuerden que el asistido controlado es de inicio, no es de, uno lo puede tener de mantenimiento mientras los objetivos, pero ya es para descontinuación y el procesos de extubación, no se puede asistido controlado, hay que pasar a otra modalidad. Entonces, yo ya lo pasé, ¿qué le puedo dejar? El volumen tirar con el que viene, PIB, FIO2, frecuencia, sensibilidad, que la sensibilidad por allá, Juliana, ¿cómo es que se maneja la sensibilidad? Eso se llama disparo. Sí, disparo, trigger, sensibilidad, recuerden que tiene muchos nombres. Pues puede ser por flujo o por presión, entonces es como ese inicio, capta como la inspiración, ese esfuerzo respiratorio del paciente para iniciar la ventilación. Listo. Entonces, en este caso, este ventilador, si ven el cuadrito que está al lado del disparo por flujo, si yo le doy ahí, perdón, si yo le doy en el cuadrito, si yo le doy en el cuadrito, se cambia a presión. Si se dan cuenta que acá dice P disparo, si dice P disparo y está en centímetros de agua, quiere decir que en este momento yo el disparo lo estoy manejando en presión. No todos los ventiladores tienen eso, por eso tienen que fijarse en qué está el disparo de ese paciente. Si vuelven y lo colocan, es que los guantes me quedan grandes. ¿Quién tiene unos guantes que les queden apenas se van manejando? No, es que a mí no me quedan grandes. Dale otra vez ahí en el cuadrito, por favor. Ahí ya no le quedan grandes los guantes. Si se dan cuenta que cambió a flujo, entonces flujo es litros por minuto. Entonces no se les va a olvidar. Si es presión, siempre que vayamos a bajar la presión, centímetros de agua. Si es flujo, litros por flujo. Entonces, Julieta, tu paciente es un paciente que tuvo un síndrome de Guillain-Barré, o sea, una enfermedad de qué tipo? Neuromuscular. Ya está tratada, ¿cierto? Ya está en fase de resolución de su patología. Y deciden cambiarlo a esta modalidad, en modalidad SIMB. ¿Cómo consideras que debe ser el disparo de ese paciente? ¿Por presión o por flujo? Porque eso es importante saber yo cómo lo voy a manejar, ¿cierto? Hay ventiladores que no traen la opción, pero este, por ejemplo, la trae. ¿Tú qué dices? Por flujo. ¿Por qué? ¿Y en cuánto? ¿Y en cuánto? Sí, claro. Ven modificándole ahí hasta cuánto nos da. Sube hasta donde le dé y le dices hasta 20. Luego tenemos flujo hasta de 20 y bájala hasta donde nos da flujo. Pueden mirar porque si no después les pregunto y no miren ustedes ahí. O sea, tú tienes el ventilador que me dé, ya los de flujo de 1 hasta 20. Eso me deja el ventilador. Pero ¿quién lo programa? Yo, que soy la que conozco qué tiene mi paciente y cómo lo quiero manejar, ¿cierto? Entonces, tú me dices que lo vas a manejar por flujo. ¿Por cuánto flujo lo vas a manejar? 5. 5. Entonces, déjalo en 5. ¿Tú estás de acuerdo que ese paciente lo manejemos con flujo de 5? No sé. Listo, acá. Nosotros ya vimos flujo, ¿cierto? Entonces,
¿Por qué ustedes? Entonces ella nos propone que 5. Luisa, ¿por qué en 5? ¿Estás de acuerdo? ¿Le subes, le bajas o dices no? Sí, está bien. Yo bajaría ¿Por qué? porque, aunque bueno, ya está Está en resolución. Recuerden que el neuromuscular es que llegó con una debilidad muscular, ¿cierto? Y por eso lo intubaron, porque es un síndrome de Guillain-Barré, lo trataron y ya está en proceso de recuperación, pero está en ventilación mecánica, por supuesto. Entonces, puede que todavía no tenga un mayor esfuerzo para manejar Ujú. los 5 flujos o por presión necesitaría más esfuerzo para el paciente. Entonces, ¿en cuánto lo vas a dejar? En En 3, ¿pero qué? ¿3 centímetros de agua o 3 litros por 3 minuto? litros por minuto. 3 litros por minuto. ¿Qué? ¿Señora? Es que no sí, pero 3 litros, ¿por qué? Para que el paciente no tenga tanto esfuerzo para iniciar el ciclo, no tenga tanto esfuerzo por acá. Piensen siempre en la patología de la que estamos hablando para que usted pueda entender qué le va a programar. Piensen, ¿cómo lo van a programar? Yo lo pondría en 3.5. Va a tocar Porque entre mayor ¿Quién le sea va a ayudar la a la ese paciente mientras piensa? entre mayor sea la ¿Quién le va a ayudar a calcular el paciente? Yo sí, a eso mientras por no contestar. Yo lo pondría en 3.5 litros por minuto. ¿Por qué? Porque, Escuchemos lo que dicen los compañeros. ¿Por qué en 3.5? pues, como el paciente es un paciente neuromuscular, quizás no tenga, o sea, el ventilador, si lo ponemos en una sensibilidad mayor, tal vez no capte ese esfuerzo que va a hacer el paciente. Se le pondría en ¿De acuerdo 3.5. entre 5? ¿O más o menos? ¿3 y 5? No, entre 3 y 5 hay una diferencia. Para los pacientes sí. Tú dijiste que sí. Entonces estamos ahí mirando que si en 5, que si en 3, 5. No sabes. ¿Saben? ¿Señor? Bueno, entonces, recuerden que los rangos de referencia de la sensibilidad, el ventilador me deja subirle a 20, pero eso ya sería exagerado, pero el ventilador lo deja. Entonces, ojo con eso, porque muchas veces las máquinas lo dejan a usted programar cosas. Ojo con la programación de los ventiladores. Como les digo, como esto puede salvar vidas, puede matar vidas. Puede matar vidas si usted coloca lo que no hace. Si yo tengo un paciente neuromuscular que está en proceso de recuperación, ¿cierto? Pues la fuerza muscular no va a ser muy buena. Usted puede tener sensibilidad un poquito más baja. Si el paciente ya le tiene más fuerza, pues le sube un poquito la sensibilidad. Entonces usted puede dejarle, por ejemplo, sensibilidad de 2.5, de 3, ¿sí? Que sea un poquito más sensible para que le capte el esfuerzo y deje que el paciente respire. Si usted ve que se le está como que autociclando, o sea, como que mucho, como que el paciente tiene más fuerza, súbale un poquito la sensibilidad, súbale 3. Si se dan cuenta de la sensibilidad, no, alguien que me ayude, de verdad que es que con los guantes no. Alguien que tenga los guantes bien pegaditos a los... Y van a darse cuenta que la sensibilidad se sube de 0.5 en 0.5. ¿Listo? Entonces, hazme un favor. Presiónale acá y colócame el flujo. En ese otro. No, más abajo. No, cuando está ahí, ya nos toca hacerle así. O cuando está así, nos toca con este. ¿Listo? Entonces, acá, para que me lo pueda cambiar. Otra vez para el trabajo. Toca más abajo. Ahora sí, cámbialo, ahora sí. ¿Puedes cambiarlo? ¿Tienes que señalarlo? No está señalado. Tienes que señalar. Ahora sí está señalado. Para que esté señalado, le tiene que aparecer como el naranja. Si está solamente en el cuadrito, simplemente se los va a movilizar. Entonces empieza a modificar. Súbale, bajo. Súbale, bajo. ¿De cuánto en cuánto lo subes? Entonces, de 0.5 en 0.5. Entonces, por ejemplo, un paciente neuromuscular le vas a bajar. Si ustedes se lo dejan en 5 o 6, el paciente tiene que hacer mucho esfuerzo para abrir. Pero si se lo dejan, por ejemplo, en 1, el paciente hace y ya le está abriendo digamos que el nuevo ciclo ventilatorio. Inicia nuevamente la respiración. Entonces, ¿yo qué les propondría? Por eso les digo, no es igual para todos los pacientes. Por eso les digo, ¿qué fuerza muscular tiene su paciente? Si usted ve que su paciente ya que está en recuperación tiene buena fuerza muscular, usted le deja en 3.5, 3.
pero su paciente todavía como que no tiene una buena fuerza muscular porque está llegando de un proceso, ¿cierto? Entonces déjenlo un poquito más bajito y a medida que usted vaya viendo la evolución, pues le va modificando también la sensibilidad. ¿Listo? ¿Qué más tiene? Entonces, Profe, o sea que si, digamos, pero para paciente neuromuscular, ojo, ¿listo? O sea, escuchen muy bien, no quiero que ustedes después, no, que el trauma, entonces también, no, ojo, depende del tipo de paciente. Generalmente se manejan sensibilidades entre 3.5 a 5, pero si yo quiero dejarlo un poquito más sensible, sobre todo en neuromuscular, le baja un poquito, tampoco es que lo vaya a uno, ¿sí me entienden? Porque lo vuelvo también muy sensible y lo que pasa es que puede haber asincronía paciente-ventilador, ¿listo? Entonces, para no crear asincronías. Ahí le tienes que dar, aquí o allá, para poderlo decir que se está de acuerdo. Entonces, aquí dale, ahí en el espera, control. Otra vez lo cambias porque ahí te quedó presión porque no lo Entonces, ¿qué? En neuromusculares, más que todo 2.5 por ahí. Dale, aceptar. Eso, ¿listo? ¿Qué diferencia notamos? Entonces, tenemos volumen, comparado con el otro modo, tenemos PIB, tenemos PO2, frecuencia y sensibilidad. Igual que el asistido controlado por volumen. Hasta ahí no ha cambiado nada. ¿Qué va a cambiarnos? Recuerden que en el anterior teníamos relación y eje, pero en este tenemos tiempo inspiratorio. No hay problema y básicamente es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, en la anterior modalidad asistido controlado por volumen, yo tenía una relación 1-2 y aquí en la esquinita me decía cuánto duraba el tiempo inspiratorio y cuánto el exhalatorio. Aquí es al contrario. Yo tengo el tiempo inspiratorio y aquí en este cuadradito me dice cuál es la relación IE. Entonces, ¿yo qué tengo? Relación IE, tiempo exhalatorio y el volumen tidal sobre el peso, los kilogramos de peso. Recuerden que cuando nosotros empezamos ventilación mecánica en este ventilador, él nos dice qué sexo es el paciente y qué peso, qué talla es el paciente y qué sexo es, y con eso nos saca el peso ideal. Por eso es que este ventilador, hay mucho problema, por favor. Por eso es que este paciente, es que toca darle mejor peso, ahí o en la pelita, y en la pelita le puede dar. Entonces, mira, ya acá lo puedes mover así y te va a meter cada uno de los controles. Digamos, dale ahí y le das aquí en la pelita y lo vas modificando. Déjalo en cualquier, pero entre bájalo un poquito, le das en la perillita. Es que estos ventiladores son muy sensibles, o sea, la pantalla táctil les hace muy sensible. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, lo vamos a dejar en una relación 1-2. Tienes que modificar la perillita, baja un poquito. Quiere decir que para este tipo de paciente, ¿qué cuánto nos pesa el paciente? Ahora no miramos, porque no lo miramos. Es un hombre que mide 1,74. El peso ideal de ese paciente es 70 kilogramos. Vamos a volver a entrar acá. Entonces, para ese paciente, con ese volumen de 560 le estamos dando 8 mililitros por kilogramo de peso. ¿Sí? ¿Cómo lo sacamos? Recuerden, pueden dividir el volumen tidal en lo que pesa el paciente. Entonces, por ejemplo, 560 dividido en cuánto pesa el paciente, 70. ¿Cuánto les da? Hagan el cálculo. Recuerden que primero pues sacamos la talla, sacamos el peso, lo normal que siempre hemos hecho. 8. 8. Bájale un poquito el volumen, José. Es que es más sensible eso. Bájale. Mira lo que pasa acá. No todos los ventiladores tienen eso, por eso usted es el que tiene que hacer el cálculo en su cabecita y decir, no, es que 8 es mucho para ese paciente porque los gases presentan eso. Yo lo voy a bajar de 8 a 7.5. ¿Cuándo, por ejemplo, yo bajaría por gases el volumen? ¿Qué tendrían que tener esos gases para yo decir que le bajo el volumen? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué trastorno gasométrico me implicaría que yo dijera el volumen está muy alto? ¿Qué trastorno? Recuerden que el volumen y la frecuencia manejan ventilación, ¿cierto? Entonces a ustedes muestran unos gases. Usted dice como terapeuta, no, yo le voy a bajar el volumen o le voy a bajar la frecuencia porque esos gases están de esta forma y porque mi monitoreo presenta ciertas alteraciones. ¿Cuál trastorno se imagina que su paciente puede tener? Para que ustedes decidan bajar el volumen. Ustedes se les dio y colocaron 8 de inicio. De pronto alto, pero decidieron colocar. Pero de pronto ustedes se lo colocaron a un chico de 20 años que tiene un trauma. Si no tiene como un enfermo, pues siempre 8 puede ser en el paciente. ¿Qué trastorno puedo yo pensar que uno diga, bueno, pero
se me está como pasando al otro lado, me toca bajar el volumen. ¿Qué trastorno? ¿Qué hago yo cuando bajo el volumen? ¿Qué variable me va a modificar? PO2, PCO2, ¿qué parámetro? ¿Por qué PCO2? Entonces, yo tengo un volumen ideal acá, para que me entiendan. Yo tengo este volumen, ¿sí? Digamos que ese paciente pesa 70 kilos, ¿cierto? Y yo lo estoy ventilando en este momento a 8 por kilogramo de peso. Pero entonces en los gases me sale una alcalosis respiratoria. ¿Sí? ¿Qué pasa? El CO2 ya está muy disminuido y yo tengo un volumen igual. ¿Qué puedo hacer? Una estrategia es bajar un poquito el volumen. Si usted le baja un poquito el volumen, ¿qué va a pasar con el CO2? Se va a aumentar. ¿Listo? Se va a aumentar. Porque no es lo mismo que se haga. Usted está eliminando más dióxido de carbono que usted le meta menos volumen. El dióxido de carbono en ese momento se va a aumentar. ¿Sí? ¿Entendido o dudas? Al contrario, si usted tiene, por ejemplo, un CO2 muy alto, que sería una acidosis respiratoria, ojo con subir el volumen. Ahí es a donde vamos. ¿Qué presión está manejando mi paciente? Recuerden que el volumen es directamente proporcional a la presión. Entonces, si yo ya tengo un volumen ideal de 8 por kilo, pero mi paciente está con acidosis respiratoria, ¿qué le voy a modificar yo para mejorar la ventilación? La presión está ya elevada. ¿Qué le Frecuencia respiratoria. Nos vamos al otro parámetro, frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, siempre piensen en qué otro parámetro me puede modificar la ventilación. No siempre es volumen, puede ser frecuencia respiratoria. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí, Julia? ¿O alguna duda? ¿Sí? Entonces, digamos, ¿cómo vemos primero volumen? ¿Cómo vemos primero digamos que cuando el volumen está muy alto y está por ejemplo en alcalosis respiratoria, yo preferiría bajar un poquito de volumen y eso también protege el pulmón. Pero si por ejemplo tú tienes un volumen ideal de 8 por kilo, pero las presiones pico están marcando 40, yo igual le bajaría de todos al volumen y le aumento más a la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el volumen es directamente un indicador de aumento de presión. Y si yo digo, ay no, pero es que el CO2 está muy alto, le voy a seguir subiendo volumen, pero la presión está en 40 y 45 la pico, usted va a hacer lesión pulmonar. Y ese paciente puede terminar en neumotórax. ¿Le sirve subirle más la presión? No. Bájale más bien un poquito ese volumen y más bien modifíquele por el otro lado, frecuencia. Y si no, cambio el modo o modo controlado por presión. ¿Sí? Entonces eso es lo que uno debe empezar a manejar. Entonces en esta modalidad ventilatoria, el tiempo inspiratorio usted lo puede modificar e inmediatamente le va a modificar la relación, el tiempo exhalatorio. ¿Listo? Entonces, miren, si yo lo quiero, yo quiero alargar la relación, miren cómo voy modificando la frecuencia del tiempo inspiratorio. En este caso, si yo disminuyo el tiempo inspiratorio, se alarga el exhalatorio para aumentar la relación a 1:4. Si yo disminuyo el tiempo inspiratorio, pues obviamente estoy disminuyendo cuánto tiempo va a durar en exhalación, ¿cierto? Vengan acá por favor y miren para que miren, este señor cuadrito está muy pequeño. Por favor, revisen ahí, miren bien el ventilador. Si se disminuye el tiempo inspiratorio, aumenta el tiempo expiratorio. La Entonces, relación. vayan mirando la relación. Si se dan cuenta que si yo modifico, entonces miren, recuerden, siempre que ustedes modifican un parámetro, hay otro que puede también estar modificándose de forma secundaria. Entonces no se les olvide. Si usted, listo, José, déjalo ahí y ahora modifica la frecuencia respiratoria. Sube. Y miren cómo cambia la relación también. Súbela. ¿Ven cómo cambia? Entonces, de forma directa, yo estoy diciendo, miren que los parámetros se modifican de forma separada, pero si yo modifico uno, tiene implicaciones en el otro parámetro, para que ustedes no se les olvide. ¿Listo? Entonces, usted puede modificar para la parte de frecuencia y relación, o frecuencia y tiempo inspiratorio, pero si usted modifica uno, está modificando el otro de forma independiente. Por eso les digo, ojo, solo, ahora, otra cosa. ¿Hasta ahí todos se vieron? ¿Entendieron hasta ahí? Otra cosa, esto ya sería mucho. Entonces, máximo en adultos hasta 30. ¿Listo? Máximo. Y acá dejan una relación de 1:2, por favor. Eso, ya lo vamos a colocar en el ventilador. ¿Sí que intubado? Pues eso también. 1:2, vale.
Como este pulmón es tan pequeñito, yo sé que acá dice 4,9, pero pues es por la capacidad del pulmoncito, lo vamos a bajar, ¿listo? Entonces no miren tanto cuánto está ventilando, sino es para que podamos colocarle, sí, como pues por lo que es pequeñito, no sé cuánta capacidad tiene. Pero ahí queda toda abajo. No, quítale el segundo contrario. Ah, sí, bien. Espera un segundo. Atrás tiene seguro, creo que es que atrás está asegurando. Listo. Ponémoslo acá. Listo. Y no como una cámara. Eso. El circuito, o sea, la idea del brazo es que usted acomode el circuito como a usted le parezca. Obviamente no lo van a dejar así, es para la práctica, ¿no? No es que le coloquen el brazo ahí encima, pero es para que usted lo deje acomodado ya cuando el paciente está en la camita. Ahora, lo vamos a poner, vamos a comenzar la ventilación. Es que los pulmones no sé si toleran tanta presión y tanto volumen, entonces vamos a hacerlo acá. Yo hace pa. Sí, sí, ya está. Ah, sale el todo ventilado. Entonces vamos a mirarlo. ¿Está bien? Pero es que se proyecta. Bueno. Toca que lo den, ¿sabes? Toca dejarlo Toca dejarlo paradito. más parado porque se está moviendo el tubo. Cuando el ventilador empiece a pitar, ay, no hagan esto. No, miren porque está pitando, ¿sí? Porque puede ser lo peor, puede ser que el paciente esté desconectado. Y usted, mire, y eso pasa. A veces uno está por ahí haciendo la terapia y de pronto el paciente se desconecta. Entonces el ventilador le quita en rojo. Recuerden que rojo es una alarma de prioridad alta, o sea que necesita atención. Acá me está diciendo, oiga, no tiene oxígeno su paciente. Recuerden que no lo tenemos conectado a fuente de oxígeno, entonces por eso le está diciendo, vamos a bajarlo a lo mínimo, que sería el 21%, pero igual nos va a pitar en rojo. Entonces, voy a hacer aquí una cosita, pero es para que no me pite. No, es para que no me pite, pero es solamente por lo que no tenemos oxígeno en este momento. Perdón, hasta para este lado. Entonces, lo tenemos en SMB por volumen, ¿cierto? Ahora, ¿qué no les expliqué? La presión de soporte. Entonces, la presión de soporte, como es una presión, también va en centímetros de agua. Yo en cuanto la dejo, depende de qué tanto soporte yo le quiera dar al paciente. Si mi paciente ya está respirando un poquito más espontáneo y solito, entonces yo le puedo empezar a dejar soporte de 8, de 10, miren en cuánto se mueve el soporte, de 1 en 1, ¿sí? Si mi paciente tiene soportes muy altos, quiere decir que mi paciente todavía no está tan listo como para la desconexión. Ahí vamos en proceso. Cuando él empieza a tener soportes un poquito más bajitos, quiere decir que el paciente ya está como respirando un poco más solo, digamos con ayuda, pero un poquito más solo. Ahora, si yo le modifico, por ejemplo, la frecuencia, ahí está en 9, vamos a modificársela, no sé hasta dónde le voy a dar como una vez. No sé qué tanto nos tolera ese movimiento. Aquí está en frecuencia de 21. Miren la relación, está IE 3.3 a 1. ¿Qué quiere decir? Que tengo una relación que le estoy haciendo que dure más en inspiración que menos en exhalación, porque yo le modifiqué ese tiempo. Vamos a ponerla como normalmente se pondría. Si ustedes programan mal las relaciones, puede hacer que el paciente haga sincronía paciente-ventilador. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar cuánto respiraría mi paciente. Eso es lo que va a hacer su paciente con una frecuencia más o menos de 24, que es la que yo le estoy programando. Y ya les voy a mostrar el monitoreo para que ustedes vayan mirando. Entonces, en esta modalidad SIMB por presión, la curva de presión desde donde me va a arrancar, desde el PIB de 5 que yo le doy. Exactamente la curva puede que les dé un poquitico más alta, pero digamos que es muy similar a la presión que yo le estoy colocando. ¿Hasta dónde me está llegando la parte de arriba? Hasta la presión pico, o sea, la presión máxima que me está haciendo la sumatoria de todas las presiones del paciente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, arranca desde la base, que es la PIB, ¿sí? PIB de 5, ¿cierto? Voy a bajar un poquito para ver, para que se baje, digamos, la imagen y ustedes la puedan ver. ¿Sí se dan cuenta que ya empezó a bajar? Entonces, visualmente yo con esa curva puedo saber desde cuál es la base, ¿sí? Entonces, ustedes ahí lo están mirando. ¿Qué me está diciendo? ¿Se dan cuenta que la presión pico disminuyó? Todas las presiones que yo le coloque a mi paciente se van a ver reflejadas en el monitoreo de la presión.
todas las presiones, todo lo que yo le coloqué a mi paciente. Entonces, miren que estaba en 12, bajó a 8, porque yo le bajé la PIB. Pero para que ustedes vean, vamos a subir un poquito otra vez la PIB y vamos a mirar cuánto empieza a subir la PIB. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez que ustedes hagan un cambio, revisen cómo queda su paciente. O sea, ustedes no hacen el cambio y se van. No, porque recuerden que directamente yo le estoy haciendo otra modificación a mi paciente, que va a depender de la fisiopatología de mi paciente. Ahora, ¿qué estoy yo mirando? ¿Qué le estoy monitorizando? Miren que la presión pico empezó a subir. ¿La presión pico cuál es el valor de normalidad? ¿Hasta cuánto? Las hojitas no las han vuelto a traer, yo se las di hace como un mes para que no se les olvidara. ¿Cuánto es el valor normal? De aquí en adelante las hojas las van a traer en todas las clases, ¿listo? Más o menos entre 30 a 35. Si usted ve a un paciente con una presión pico de 15, normal. No quiere decir que si está en 15 está mal, no. Que yo les diga de 30 a 35 es lo máximo, ¿sí me entienden? Ahora, si usted tiene un paciente adulto, por ejemplo, que pesa 80 kilos, que mide un 80 y le está haciendo presiones pico de 10, ojo, mire que el circuito esté funcionando bien porque también está muy bajito para la edad del paciente. Puede que sea normal porque tenga un pulmón muy sano, pero revisen que la tubuladura esté intacta, que no tenga por ahí fuguitas, porque puede ser las fugas también hacen que las presiones disminuyan. ¿Qué me está monitorizando acá? Volumen minuto expiratorio. ¿Cuánto mi paciente está exhalando en un minuto? Este fue el volumen que yo le programé, 250. ¿Qué me está diciendo? Que el volumen dial exhalado que está haciendo mi paciente es 258, o sea, es muy similar al que yo le estoy programando a mi paciente. ¿Qué le está diciendo acá también es importante? ¿Ven este cuadrito que es como un pulmón? Este paciente, cuando ustedes vean esta imagen que es como un pulmón como muy cuadrado, significa que puede tener algo de restricción. Cuando es un pulmón que es mucho más distensible, él va a generarse como un globito, como más redondo. Vengan a ver si este de pronto nos da. A ver si. Para que no me salga tan. Cuando usted, ¿qué ven acá? Visualmente ven el pulmón y como los bronquios, ¿cierto? ¿Qué me da acá? Bueno, aparte acá me da la relación que está haciendo mi paciente. En este cuadrito él me dice, es un hombre que talla 1,54 y me está dando una resistencia de la vía aérea de 5. ¿Cuál es el valor de la resistencia normal? ¿Cuál es el valor de la 15? Máximo, ¿sí? O sea, más o menos es lo que debe tener. Y el paciente tiene una resistencia de 6, quiere decir que está bien, ¿cierto? Cuando presenta resistencias muy elevadas, entonces uno que debe pensar, el número del tubo si es adecuado, el paciente está con secreciones, ya lo auscultaron, está con broncoespasmo el paciente, que eso sí me aumenta la resistencia, ¿listo? Está en 6, o sea, está normal. Y acá en la distensibilidad estática, recuerden que ese es el cambio de volumen cada vez que yo le genero una presión. La distensibilidad me habla de qué tanto mi paciente es distensible, o sea, qué tanto no es tan rígido, sino es distensible. Si yo veo una distensibilidad estática de cuánto es lo normal, 75, y yo veo una distensibilidad de 32, ¿eso qué significa? Que la distensibilidad ¿cómo está? Muy disminuida. Por eso ustedes ven aquí en el pulmoncito que es como si fuera rígido. Si lo ven que es como que hace esto. Si uno ve un pulmón distensible, es como un globito que hace así, muy distensible. Además, el valor numérico nos dice que tiene algo de problemas de distensibilidad. ¿Yo cómo lo puedo relacionar? Los gases pueden tener oxigenaciones malas. ¿Listo? Entonces también lo puedo mirar con eso. ¿Cómo yo mejoraría la distensibilidad? ¿Ustedes cómo se imaginan que yo puedo mejorar la distensibilidad? ¿Con qué parámetro? Recuerden la definición de la distensibilidad. Cambio de volumen cuando yo le aplico una presión. ¿Qué parámetro yo puedo cambiar para mejorar distensibilidad? O sea, para mejorar el reclutamiento de ese pulmón. Volumetría. La presión. La presión al final de la expiración, la P. ¿Listo? Entonces, porque es cambio de volumen cuando yo le aplico una presión. Entonces, ¿qué me mejora el reclutamiento? O sea, para reclutar al paciente, ahí estaríamos hablando de oxigenación. Si yo lo recluto, ¿qué hago? Abro más unidades alveolares. Entonces, ¿cómo lo hago? Con PIB. ¿Listo? Entonces, si está muy bajito, piensen que tiene problemas de oxigenación, que mis unidades alveolares no están tan abiertas. Ahora, si por dentro de sus bronquios mostraron una línea como muy roja, quiere decir que la resistencia va a estar muy aumentada. ¿Listo? Ahora, tenemos acá flujo.
Si el paciente yo le tengo programado 24 respiraciones por minuto y en el monitoreo me da 24, ¿qué quiere decir? Tengo programado 24 respiraciones y en el monitoreo tengo 24 respiraciones. ¿Qué quiere decir eso en el paciente? Que solo está haciendo las que le está dando el ventilador. O sea, ¿está respirando el solito espontáneo? No. Está colgado. O sea, como que el ventilador le está soportando todo. Mueve un poquitico el pulmón. El pulmón. Pasito. Sí. Hazle. Hazle otra vez. Hazle otra vez. Otra vez como los dos pulmones para que no de los dos pulmones. Tampoco vas a escuchar así. ¿Ven que empezó a salir algo rojito abajo? Algo rojito abajo, como una linita. Otra vez. Pero hazle, no cuando le mando el ventilador por aparte. O sea, tú eso. Eso, ¿ven que el pulmón se puso como más redondo? Miren, la distensibilidad subió. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta de la línea roja, eso es el diafragma. Es como que visualmente le está diciendo a usted, su paciente está respirando espontáneo. Yo le programé 24. ¿Cuánto me está haciendo? 26. Quiere decir que el paciente está haciendo actividad espontánea. Entonces, por eso les digo, el ventilador les dice a ustedes qué es lo que está haciendo. Ahí. Entonces le voy a bajar un poquito la frecuencia respiratoria para que lo veamos un poquito mejor. Entonces toca que le hagan no cuando él está, o sea, no cuando él está, cuando le manda el ventilador, sino aparte. Yo le programé 16 y el paciente llega hasta 24. El paciente está respirando espontáneo. Visualmente lo estoy viendo acá con el diafragma. Miren cómo mejoró la distensibilidad. O sea, visualmente yo estoy viendo el monitoreo ya de mi paciente. ¿Listo? Ahí ya se nos va al otro lado. El paciente muy sensible, o sea, de pronto el trigger es muy sensible. Mire, ya me empezó a marcar 40. Entonces ya se fue al otro lado. Sí, ya está respirando mucho espontáneo. Puede ser asincronía paciente ventilador. Puede ser paciente que esté con dolor. Recuerden que los pacientes sienten. Paciente que esté con fiebre. ¿Listo? O sea, no todo tiene que ser el pulmón. Usted lo toca y el paciente le toma temperatura 39. Esos pacientes van a empezar a respirar rápido. Paciente que esté dolorido y de pronto está sedado, la lágrima. Paciente que de pronto no lo puede notar usted, pero el paciente está sintiendo dolor. O medio usted lo toca y como que le trata de mover, puede que esté sedado. Entonces, eso uno empieza a reconocerlo en el paciente. Cuando yo voy a mi monitorización, miren todo lo que me sale. ¿Cierto que era lo que yo les decía? Presión pico, ahora. ¿Cómo? Bueno, ya les voy a explicar cómo se mide la ANSI. Hasta aquí asistido controlado, perdón, otra vez, SIMB por volumen. ¿Listo? Vamos a irnos al otro modo. Este es el mismo, asistido controlado, ¿qué cambia? Que tiene pausa y tiene una forma de flujo, pero es el mismo asistido controlado por volumen. ¿Listo? Y el siguiente tiene lo mismo que acabamos de ver, pero la diferencia es que aquí yo puedo colocarle la onda de flujo y puedo, si quiero, colocarle pausa. ¿Listo? A veces las pausas es como cuando usted va a respirar. Toma, bota, no mentiras, toma, pausa, bota. Eso es lo que le haríamos al ventilador. Paciente, toma, la pausa es como para reclutar. Pausa, bota. Toma, pausa, bota. Lo que pasa es que a veces eso trae como asincronías, entonces generalmente uno no le coloca pausa a los pacientes. Preferible lo recluta con PIP o les hace estrategias de reclutamiento, pero no tanto la pausa. Por eso esos, digamos, que están, se los presento, pero no es que uno los coloque mucho. ¿Listo? Para que lo tengan. Preguntas, por favor, toquen el ventilador, revisen, miren el monitoreo. Aquí puedo cambiarle a curva de volumen también si quiero. Voy a colocar acá, porfa, revisen, todos pasen, revisen la pantalla del ventilador. ¿Cuánto es lo mínimo de pico máximo? ¿De qué? De la presión pico. Lo que pasa es que la literatura nos da el máximo, que es de 30 a 35. Pero si tú, por ejemplo, lo que yo les decía, tiene un paciente muy grande y el pico está, por ejemplo, en 10, revise que no haya fugas. Revise que esté bien conectado. 10 que puede ser que sea normal, pero yo ahí dudaría, porque llega un hombre de pronto tan grande, sí, como que me haga pico de 10 con volúmenes altos. Entonces uno dice, usted revise todo, que esté íntegro, que de pronto acá no esté con una fuga chiquitica. Puede que no sea muy sensible, pero usted revise que todo esté bien. Si está en 10 y no tiene fugas y todo está perfecto, pues la mecánica del paciente está bien. ¿Sí me entiende? O sea, no es que haya una presión, pero tampoco puede darle menor de 10.
porque entonces quiere decir que no le está llegando volumen, no tiene presiones, ¿sí me entiende? Entonces usted también debe desconfiar si le da muy bajito, que no es normal que no tenga una presión, porque usted le está colocando pico, usted le está colocando volumen y que no le marque presiones, pues ahí sí uno como que duda. Entonces por favor revisen ahí la materia del ventilador y una cosa no quedó así. Preguntas, dudas. Hasta aquí. Ya hemos visto sentido controlado y es listo por volumen.